Hay un descuido de ciertas cosas. Por ejemplo, la Gran Comisión es un mandamiento. Son de esos mandamientos olvidados o ignorados. En algún momento le he predicado de algunos mandamientos ignorados, ya sea por descuido, ya sea por temor a llevarlos a cabo. Pero cuando uno está en el campo, quiero agradecer a varias familias. El jueves estuvieron apoyándonos. Profesor que está aquí, Antonio, nos acompañó. Y cualquiera que sea, hermanos, la situación que estemos viviendo, que seguramente hay situaciones bastante difíciles, es ahí donde Dios quiere que realmente, sí, podamos demostrar quiénes somos. No hay manera de probar quiénes somos sino en el campo de la práctica. Un buen médico no lo podemos detectar en una escuela de medicina, sino en el campo de la práctica. Solo un cristiano que puede moverse y responder ante la adversidad, cualquiera que ésta sea, puede demostrar que es un verdadero cristiano. Y cuando digo verdadero, hermano, no es que dude del cristianismo de nadie, sino quiero decir consolidado, quiero decir logrado. Quiero decir un cristiano que realmente se ha dejado formar. Un cristiano que hay muchos proyectos que Dios tiene en nosotros. Hay muchas promesas. Hay muchas personas que han puesto un sueño en usted. Hay gente que espera algo de cada uno. Los padres tienen el sueño de un día ver a sus hijos alcanzar la madurez, el estatus intelectual o su posición social, su posición de trabajo. Ese es el sueño. Lamentablemente no todos lo logran. A veces los sueños se frustran. A veces viene el malo y siembra cosas que uno no sembró. Estamos viviendo familias, experiencias que uno dice cómo caí en esta trampa. Cómo es que me descuidé un momento y cuando traté de reaccionar, ya mi familia, sea parte de ella, mis hijos han caído en alguna situación difícil. No estamos, hermanos, exentos de eso. Pero es precisamente en el momento de la aflicción donde demostramos quiénes somos. Fíjese bien que estos famosos jóvenes hebreos del libro de Daniel, que fueron cuestionados en todo, algo que ellos tenían era integridad. Y dice que aunque trataron todos sus enemigos de descubrir alguna falta, no la hallaron. Eran íntegros, eran honestos en el trabajo, eran fieles, eran responsables, cumplían cabalmente, respetaban las autoridades, en fin. Y como dice que los enemigos no pudieron encontrar una falta, qué bueno es, hermanos, si hay un pueblo que puede ser íntegro. Yo quiero decirle esta tarde que la integridad debe ser el sello de la iglesia. Y la integridad quiere decir que cada área de nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo. Aleluya. Déjeme darle una definición de integridad cristiana. La integridad cristiana es, hermanos, cuando el Espíritu de Dios domina o controla todas las áreas de nuestra vida. No solamente la ministerial. Qué bueno es que estemos controlados, que tengamos unción de Dios. Sansón tenía unción de Dios, pero había un área que no estaba controlada. Sansón era un hombre que Dios lo usó en su condición, pero la Biblia dice que la integridad no quiere decir que usted y yo logremos
esa conducta perfecta, no lo somos. Pero la integridad de la iglesia o la integridad cristiana es cuando el Espíritu de Dios tiene el control de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexual, incluyendo la intelectual, incluyendo la ministerial, incluyendo la familiar. En fin, y yo quiero esta tarde compartirle, porque el miércoles hablé de un tema que no es tan popular y Dios ha hablado a mi corazón. A veces caemos en la tentación de compartirle lo que la gente quiere oír. Hoy estamos más preocupados lo que la gente quiere que lo que Dios quiere. Y le hablaba yo de varios ejemplos, como hoy las autoridades dicen: ¿qué es lo que quieres? Oiga, hermano, a tal grado que hoy pretenden poner buzones en las escuelas, o han puesto los derechos humanos y buzones en las escuelas para que los niños digan lo que quieren. ¿Te gusta ese maestro o te lo cambiamos? Desde luego hay una serie de circunstancias, pero lo que yo le quiero compartir hoy tiene que ver con eso. Y el miércoles compartí sobre el Evangelio de Marcos. Vaya conmigo, voy a retomarlo, voy a ampliar un poquito el mensaje. Quiero compartirle porque el libro de Deuteronomio, que es un libro bellísimo, se escribió con una intención. Los 5 libros de Moisés, así conocidos, es el Pentateuco, el quinto es Deuteronomio, se escribió con una intención de recordar todas las leyes que Dios les dio a Israel en el desierto. Somos muy propensos a olvidarnos. Somos muy propensos a cambiar algo de su origen. Y hay cosas que empiezan bien y terminan mal. Y ahorita voy a entrar un poquito a eso. Y uno de los pasajes de la Biblia, hermanos, más conocidos que hay, perdón que estoy un poquito mal de la garganta, uno de los pasajes más conocidos, pero que hemos interpretado quizá erróneamente, déjenme poner un poquito, o no lo hemos alcanzado a comprender de su magnitud, su importancia. Uno de los pasajes de la Biblia, como algunos otros más, pero este en particular, Evangelio de Marcos 11:17, es uno de los pasajes más conocidos que generalmente leemos porque sucedió este pasaje o esta historia en la última semana que Jesús vivió. La última semana de Jesús está llena de eventos, hay un itinerario, hay una controversia. Si hablamos de la Semana Santa, hermanos, si entramos a un estudio de Semana Santa, vamos a encontrar posiciones. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? El itinerario de Jesús. ¿Qué hizo el lunes? Empezando desde luego el domingo de Ramos, la entrada triunfal. El lunes, donde se dice que Jesús expulsó a los vendedores y cambistas en el templo. Algunos dicen que fue el martes. Algunos eventos como la institución de la Santa Cena, algunos eventos como la negación de Pedro, la traición de Judas. Todos esos eventos se envuelven, hermano, la última semana. Y esto es sumamente importante para nosotros, entender el sentido por el cual Dios hace las cosas. A ver, dile a tu hermano: Dios hace las cosas con un sentido. No es una cosa arbitraria, no es una cosa que surgió de manera circunstancial. Dios hace las cosas con un propósito, con sentido. Y uno de los pasajes de la Biblia que conocemos mucho, pero que probablemente hemos interpretado mal, o por lo menos no lo hemos comprendido en su totalidad,
es este. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 11. ¿Ya está conmigo? Versículo. Déjeme leerle un pasaje para agarrar el contexto, aunque realmente me interesa hacer énfasis en el versículo 17. Capítulo 11. Déjeme, verso 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, ¿qué dice? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Verso 17 dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. A ver, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Dile: Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa, mañana gloriosa, que tú te glorificas, nos das la oportunidad de estar aquí, saludarnos, edificarnos a través de la adoración, de la alabanza. Queremos, Padre, poner en tus manos este tiempo tan importante de la predicación, la exposición de tu palabra. Señor, guíanos, dirígenos. Pongo la palabra en el aire, Señor, para que tú la repartas a cada uno conforme a su necesidad, pero como siempre te pido, sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, hermanos, terminando el año, unos 2 meses atrás, empezamos a tener un sentir, empezamos a sentir una inquietud muy fuerte, y esto se dio en el tiempo de oración. Los viernes tenemos tiempo de oración, y Dios empezó a tratar con nosotros acerca de la importancia de la oración. Amén. Y aunque no es el tema central hoy, pero por supuesto es uno de los temas ejes que tenemos como base para que Dios nos bendiga como nación. La Biblia dice, Santiago dice: la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Y me temo, hermanos, que hay muchas cosas en la Biblia que no hemos entendido. Temo en mi corazón y tengo una inquietud personal, que hay muchas de las causas centrales de las cuales no encontramos la respuesta, por lo menos la que venimos a buscar. Porque en la mañana le preguntaba a algunos hermanos: ¿cuál es el camino de bendición, por ejemplo? Porque todos aspiramos a ser bendecidos por Dios. Todos queremos prosperar en nuestro trabajo. Venimos y oramos, y la mayoría de peticiones que yo recibo: ayúdenme, hermano, para encontrar un buen trabajo. Ayúdeme para que me vaya bien en mi negocio. Porque hoy por hoy las cosas, hermano, no están fáciles. Y hay algo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es un Dios que nos bendice. Amén. ¿Cuántos saben eso? Sabemos, hermano, que la Biblia dice que pongas tus delicias en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice que Dios es el que envía del cielo toda buena dádiva. Aleluya. La Biblia dice que Dios nos bendecirá en abundancia y sobre abundancia. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Primero necesitamos empezar a creer que Dios no es un Dios que nos restringe, que nos mantiene, hermanos, en una situación de austeridad continua. ¿Cómo estamos? Estamos trabajando, estamos luchando. Y yo le preguntaba a los hermanos en la clase de líderes: ¿cuál es ese camino práctico de bendición? ¿Cómo es que podemos tener esa bendición? ¿Qué dice la Biblia?
que hemos entendido y sacamos varios principios. Primero, la primera cosa es saber que Dios esté con nosotros. La Biblia dice: si Dios no está con nosotros, en vano trabajan. ¿No dice el Salmo 127? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos saben eso, hermano? A ver, dile a tu hermano: si Dios no edifica la casa, estás trabajando sabiendo que Dios está ahí contigo. Y yo le decía: bueno, Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros, hermano? Y entonces, ¿por qué no prosperamos? Segundo principio, sacamos obediencia. Entonces no solamente tenemos a Dios de nuestra parte, sino que necesitamos obedecerle. Porque no podemos, dice la Biblia, el profeta Samuel le dijo a Saúl que es mejor la obediencia a los sacrificios. Se indignó Samuel porque Saúl pensó que estaba haciendo bien las cosas. Incluso dijo: he obedecido a Dios, he hecho todo lo que me dijo. Y Samuel le replicó: ¿y qué es ese sonido que oigo de animales? ¿Y por qué perdonaste la vida de Agar? La obediencia, le dijo, es mejor que los sacrificios. Amén, hermanos. Y llegamos al segundo punto, la obediencia. Bueno, pero hermano, yo sé que Dios está conmigo y he tratado de ser obediente, trato de seguir a Dios, ¿y por qué no me bendice? Es que en la vida práctica, el camino de bendición, no solamente está que Dios está con nosotros, no solamente está y que le obedecemos, sino hay una forma en que Dios ha establecido. Dice la Biblia que Dios es un Dios que da al que da. A ver, dile: la vida de bendición está en el dar. La Biblia dice: si honras a Dios, Dios te honra. ¿Sabe cuál fue el problema del sacerdote Elí? Que no honró a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Es que ¿dónde está en la práctica la falla? ¿Dónde Dios va a empezar a abrir la ventana? Es cuando le das a Dios. Es cuando das lo que tienes que dar. La Biblia dice: dar honra a quien honra merece. Dios honra a quien le honra. La Biblia dice, y hace rato me recordaba a mi hermano en el salón, lo que dice la Biblia: si le das al pobre, le prestas a Dios. Amén. Oye, usted puede entender ese concepto, que el dueño del universo, el que hizo de la nada la tierra y que es el creador de todo. Y el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El dueño de todo dice que te hace socio de Dios cuando le das al pobre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No dice así la Biblia? ¿Para qué? En la práctica, el dar. La Biblia dice: dad y se os dará. ¿Sabe cuál es el problema de los grupos? ¿Sabe cuál es el problema de los matrimonios? ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que nada más queremos que nos den. ¿Sabe? No. La Biblia dice: de todo lo que Dios te da, toma tu parte y dale a los demás, porque Dios te da. ¿Sabe cuál es el problema de la casa? Que todo el dinero es para mí, dice la esposa. Todo lo que tú trabajes es para tu casa. Es que le quiero dar un poquito, una ayuda a mi mamá. Es que le quiero dar una ayuda. No. Eso no alcanza. Le decía yo algo, hermanos, que la persona que da es porque tiene para dar. Y usted va a tener siempre personas que van a estar dando y dando y dando. Y usted dice: ¿cómo le hace? No lo sé. Y va a tener personas que nunca dan nada. Bueno, como dicen por ahí, no disparan en defensa propia. No hemos aprendido el principio práctico del dar. Dice la Biblia: dad de gracia
lo que de gracia, cuando usted empieza a abrir su mano. El problema de las iglesias es que dice, trae todo tu dinero. No, hermano, la iglesia no recibe todo el dinero. Y es más, debemos tener la dignidad. La iglesia, ¿por qué no pide ofrendas especiales? Porque la ofrenda y los diezmos deben ser suficientes para alimentar a la iglesia. Eso dice la Biblia. Claro, podemos tener un proyecto especial si quiere. No es tan relevante. Usted, hermano, la iglesia dice, hermano, trae todo. No le quites el dinero a los pobres. Hermano, me dijo un hermano, fue a un congreso, predicó un apóstol muy famoso. Y cuando salí de la reunión, no tenía ni para el camión. Fue tan convincente. Nos habló que Dios nos iba a bendecir. Prueba a Dios todo lo que traes, tus anillos, tu cartera. ¿Ha visto esos cultos? Y la gente dice, qué glorioso. De veras es glorioso ese culto. La gente que va a unos ciertos grupos y está cayendo oro del cielo. Y míralo, hermano, aquí está. Y empieza a caer oro del cielo. La otra vez agarraron un pastor que caía oro del cielo y lo corrieron por no pagar la renta. Debía años. Y el oro que tenía. Y después una hermana colaboradora se enojó y dijo, es que el pastor me mandaba allá, ahí donde está el aire acondicionado, y me mandaba y echaban eso que parecía oro, y caía el oro. Y la gente dice, está cayendo oro del cielo. No, mi querido hermano, no, ya no cayó oro del cielo. Le voy a decir algo. La bendición de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hará. Aprende a dar. Al quien honra, honra. Hay quienes no pagamos ni la luz. Hay quienes no pagamos lo que tenemos que pagar. ¿Para qué? Hermanos, el principio de la bendición es el dar. La regla de oro dice, lo que tú quieras para ti, tienes que quererlo para demás. Si no quieres que te lastimen, no lastimes a nadie. La regla de oro. Ahora, hermanos, es que no hemos comprendido la palabra. No hemos entendido. No solamente se trata de que Dios haga milagros. ¿Por qué Dios hace milagros? Hay razones por las cuales Dios hace milagros. Y dice la Biblia, da y se os dará. Dale el respeto a tu esposo y vas a recibir el amor de tu esposo. Porque la Biblia dice, maridos, que amad a vuestras mujeres. Dice vuestras en plural a todos los maridos. No se vaya a ir con la idea. Hay una sola mujer. Dice, esposas, respeten al marido. Porque hay mucha gente que le dice a su esposo, te amo, pero no lo respeta. Y el marido, hermano, no está tan interesado en que lo ame, sino que lo respete. Y la esposa está más interesada en que le ame. Ahora le voy a decir, está en el dar. Le voy a decir, ¿por qué le comparto esto como introducción? Porque le quiero hablar de la importancia del templo. El primer orden, el templo de Dios somos nosotros. A ver, dile, en primer orden, el templo soy yo. De nada te sirve respetar este lugar donde nos reunimos si no respetas tu propio templo. Somos una sociedad que ha descuidado lo más elemental: su salud, su cuidado, su higiene. Y por supuesto, hermanos, quiero hablarles sobre lo que Dios empezó a tratar conmigo hace muchas semanas, que estaba yo orando aquí, y trajo a mi mente: el tiempo más importante de nuestra vida es el que pasamos con Dios. Aleluya. Escúcheme bien. El tiempo más importante de nuestra vida es el que pasamos con Dios. Se lo voy a poner bíblicamente. David dijo: es mejor estar un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Así consideraba David la importancia de su culto personal, de su adoración. Me da mucha pena que a veces noto que la iglesia tiene más respeto en una sala de cine que en la iglesia. En el cine ustedes sacan no he ido, me han platicado, hermano, yo no voy al cine. Ahí sacan una leyenda: apague su celular, ¿no? Y usted por acá. Y no se le ocurra a nadie estar viendo un celular porque lo callan, y le mandan un mensaje. El pasaje que estoy leyendo es uno de los pasajes, o que acabo de leer, que más conocemos. Y una de las cosas que Jesús hizo en la última semana antes de morir se encuentra precisamente aquí registrada en el Evangelio de Marcos 11. ¿Qué hizo Jesús? Nos hemos enfocado, hermanos, muy fuerte, porque nos llama la atención cuando alguien se enoja, ¿verdad? Es el enojo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Algo inverosímil para muchos, algo que nunca esperaron de ver de Jesús. Es como cuando a usted le dice: hermano, yo nunca esperé que usted hiciera eso. Alguna vez le voy a platicar que una hermana me la encontré en un centro comercial y me paró y me dijo: pastor, yo lo respeto a usted mucho. No era de esta congregación, pero su hija venía a esta congregación. Y un día, por esos azares y esas circunstancias de la vida, tuvimos una diferencia. Y fue una diferencia quizá no tan fuerte, pero sí muy, muy difícil. Y yo creo que la hermana se la contó a su mamá y se sintió lastimada. Y un día me la encontré, una gente muy dulce, una mujer muy amable, muy respetuosa, y con todo respeto me habló y me dijo: pastor, estoy muy triste por lo que pasó lo que usted le dijo a mi hija. Bueno, eran dos, el esposo y la hija. Y yo, hermanos, reflexionando, y desde luego pues le pedí disculpas, tuve que reconocer eso. Me hizo sentir muy mal, me hizo sentir mucho tiempo mal, a tal grado que un día con mi esposa y yo, sin pensar, y digo, no estoy tratando de explicar, porque cuando uno justifica, pues ya para qué pide perdón, ¿no? Realmente acepté que me había equivocado. Fuimos hasta su casa y le ofrecí las disculpas y le pedí perdón, o más bien le ofrecí mis disculpas, y pues todo quedó en eso. En la historia que estamos leyendo, hermanos, vemos que Jesús entró en un momento de enojo, de ira, de cólera, podríamos decir. Dice la Biblia que cuando Jesús entró en el templo, y yo quiero hablarle de esto porque tenemos dos conceptos del templo. Nuestro templo es el centro de nuestra adoración y el lugar donde nos reunimos, la purificación del templo. Y la reflexión es, hermanos, ¿qué hemos hecho en el templo? ¿En qué hemos constituido este lugar? ¿Qué piensa usted cuando dice voy al templo? ¿Cuál es su concepto de este lugar? ¿Qué es lo que piensa cuando dice voy al templo? ¿Prepara su corazón? ¿Está consciente del momento que va a tener? David decía: porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Dios. ¿Sabe qué lindo el concepto que tenía de su relación? David era un hombre que se preparaba antes de entrar. Los sacerdotes, cuando entraban a rendir el sacrificio, se preparaban, había un proceso. El salmista dice: entrando a sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Hay un llamado, queremos que Dios se glorifique. Lo primero que vengo, hermanos, en mi mente, mi oración en la mañana era: Señor, bendice a tu pueblo. Hoy no me siento tan bien, hoy no me siento tan ungido. Hay momentos que no siento la unción de Dios, hay momentos que me siento con ganas de no pasar y sentarme, pero tenemos que estar aquí
Pero yo quiero decirle algo. En la mañana estaba orando: Señor, trae tu presencia. Porque si tu presencia no está aquí, imagínense, hermanos, cómo será. Están en un lugar de tanto. ¿Cómo sería la vida de David en la cueva de Adulam? Que David estaba desesperado, no tenía lugar a donde ir, estaba desanimado, estaba en riesgo de muerte, lo perseguía Saúl y se refugió en la cueva de Adulam. Y después le siguieron sus familiares, imagínense, sus padres, sus hermanos, porque fueron perseguidos políticos de Saúl y dijeron: si persiguen a David van a venir por nosotros, y se fueron con ellos y se juntaron en la cueva de Adulam y le dijeron que qué terrible, antes Dios tiene la unción contigo. Y después se vino todo el pueblo que tenía deudas, que tenía problemas, afligidos, y todos ellos hicieron lo único que David tenía ahí era que Dios estaba con él, porque él tenía la unción de Dios. Y yo le digo algo, hermanos: necesitamos entender a qué venimos a este lugar. Necesitamos avivar el fuego de Dios. Necesitamos entender y recuperar para qué es el templo donde venimos a adorar. No es un lugar de comercio, aunque hay comercios lícitos e ilícitos. Y yo le voy a llevar a cómo el pueblo de Israel, dice la escritura, que el templo, que Jesús dijo, lo primero que salta a mi mente en esta historia, y lo primero que hablamos generalmente, es cuando Jesús limpió el templo, se enojó, tomó un látigo, hizo un látigo, y la gente piensa que golpeó a las personas y las sacó, sino que ahí había muchos animales, había ganado, había palomas, había especies, porque todas esas cosas se usaban para el sacrificio, era lícito. A veces la gente dice: hermano, ¿puedo hacer este negocio? Sí, hermano, sí, es lícito, pero no es a lo que venimos. Lo que venimos es adorar a Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener en alta estima los tiempos que pasamos con Dios. Dice el salmista: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Esa era su prioridad. Una cosa he demandado: entrar al templo y contemplar la hermosura de tu santidad. El otro día mi hermana Bonnie, que se murió o que partió con Cristo, una de sus últimas reuniones, fíjese bien, estábamos aquí orando, predicando, y yo nada más vi que la hermana estaba mirando. Terminando el culto se acercó y me dijo: pastor, ¿le puedo platicar algo? Sí. No sé si lo va a creer o no, pero ahorita que estábamos orando y adorando y escuchando la palabra, yo vi ahí una luz tremenda y ángeles moviéndose en el lugar. Y yo dije: ay, hermana, yo quisiera verlos. Yo también los quiero ver. Yo no los he visto, hermanos, pero sé que aquí están. ¿Sabe que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días? La iglesia no es una guardería. La iglesia no es un lugar para venir a pensar en no sé qué. La iglesia es el lugar donde adoramos a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la escritura, el Salmo 73. Si usted tiene conflictos, si usted, hermano, está pasando por esos vacíos existenciales, si usted está pasando por momentos tan duros que no entiende nada, lea el Salmo 73. Y el salmista estaba pasando lo mismo, nada más que la diferencia que era un adorador. Se llamaba Asaf. Y él tenía el deber y la responsabilidad de establecer, de mantener la adoración. Él ponía a los cantores, a las familias. Él decía: tú vas a cantar, tú vas a tocar. Y él era el encargado de que el altar siempre hubiera adoración, alabanza.
en el tabernáculo de David. Y un día dice que entró al santuario, pero entró como ese adorador que es. Y dice que hasta que entró al santuario entendió todas las cosas que no entendemos. Dios le dio una revelación y dijo: hasta que entrando en el santuario comprendí. Es en la presencia de Dios donde ves la gloria. Dice la Biblia del profeta Isaías capítulo 6 que cuando él estaba muy triste porque el rey Usías, uno de los reyes más importantes de la historia de Israel, uno de los mejores reyes, había muerto, y algunos historiadores dicen que era familia de Isaías y que tenía él un fuerte bastión ahí de respaldo para predicar. Murió el rey Usías y estaba triste, el pueblo estaba de luto, el país estaba vacío de autoridad. Y dice que Isaías entra al templo y entraba con su tristeza, con su angustia, y tuvo una visión tremenda de Dios. Y vio el trono de Dios, excelso, y toda esa corte celestial. ¿Y sabe lo que Isaías entendió? Aunque los reinos del mundo caigan, Dios sigue estable. Aunque los reinos no funcionen, hoy estamos en la expectativa de que funcione un gobierno. Pues yo le voy a decir algo, hermano: funcione o no, Dios está con nosotros. Su reino no ha caído y no caerá. Él tiene el control. Lo único que necesitas es estar en su presencia. Una de las cosas que Jesús hizo, y es que cuando una persona que sabe que va a morir, Jesús sabía que va a morir, Jesús sabía que eran sus últimos días, e hizo algo tan relevante, hizo algo tan importante que la gente no comprendió, y mostró y llamó la atención de esa manera. Pero algo que me quiero compartirle esta tarde: el anhelo de Dios es que este lugar sea una casa de comunión, de oración. Es increíble que mucha gente venga a este lugar y pueda salir igual o peor. ¿Sabe que un día llegó un hombre aquí que le contaría un montón de historias cómo vino aquí? Pero yo tuve conocimiento de él cuando estaba en un lugar muy alto. Era un hombre muy exitoso. Él tenía un negocio tan fuerte. Pero un día entró aquí, yo ni lo sabía. Un día me habló un hermano: oiga, va a ir fulano. Y se sentó por aquí a media fila. Y yo nada más lo estuve observando. Había oído hablar de él, no le conocía. Terminé y ya lo saludé, me presentó y yo ya sabía quién era. Y le dije lo propio. Y me dijo: ¿sabe qué? Es el último lugar que vine. Porque ya fui a todas las iglesias a las que conozco, porque estaba en una situación terrible. Perdió su familia, perdió su negocio, intentó suicidarse, no lo logró. Y dice: pero me dijeron que Dios me podía ayudar. He ido a muchas iglesias y no me han ayudado. Es que, hermano, la iglesia no puede ayudar en esa materia, es Dios. Necesitamos que Dios esté aquí. La sapiencia de los líderes, del pastor, puede ser muy instruido, puede ser muy preparado. Tengo así incluso una palabra, pero no tengo la medicina. Dios es el que, la palabra es medicina. Usamos, hermano, hoy, si Dios está aquí, todos los problemas se resuelven aquí. Si Dios está con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está aquí, hermanos, entonces su petición va a ser respondida en el tiempo de Dios poderoso. Aleluya. Esta semana estuvimos recibiendo, hermanos, noticias de respuestas poderosas que Dios ha traído. Mi hermano estaba testificando. Sí, mi hermano Rodolfo, ¿se acuerda? Puede dar su testimonio. Venga rápido aquí, de lo que el viernes nos decía, ¿no? Así rápido, porque quiero usarlo como ejemplo. Si Dios está aquí, hermanos,
Él se mueve poderosamente. Si no está aquí, quiero decirle con todas las letras, estamos perdiendo el tiempo. O quizá lo aprovechemos en otra cosa, pero si Dios está aquí, entonces vamos a ver su gloria por el testimonio. Amén, gloria a Dios. Eso es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero testificar algo que ha sucedido en mi familia. Tengo un hermano que fue operado, se lo comuniqué al pastor y estuvimos orando por él. Salió bien, pero después de esto hubo una secuencia de enfermedad en la familia y mi hermana se quedó pues prácticamente inmovilizada de pies, manos, y fuimos a su casa a orar por ella. Su esposo un cuadro terrible de un infarto, un infarto, y quedó con la mitad de su cuerpo paralizado. Pero gloria a Dios, los pusimos en oración y pudimos ver la respuesta, y entre semana le hablé a mi hermana por teléfono y la sorpresa que me llevé que ella había agarrado el teléfono. Le digo: hermana, ¿cómo estás? Dice: hermano, ¿cómo crees que esté? Tengo el teléfono en la mano y ahora puedo hablar contigo y puedo estar caminando. Volví a dar pasos. Y dije: gloria a ti, Señor, y la honra y la gloria es para Él. Y yo antes le decía al Señor: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo en que yo le predique a mi familia? Y cuando les hablaba de su palabra, ellos prácticamente no me rechazaban. Pero hoy en día mi hermana textualmente me dijo: Dios me permita, voy a dar testimonio ahí en tu iglesia y agradecer por todas las oraciones que han hecho. Y le dije: ¿tú crees que Dios existe? Y dice: claro que lo puedo ver. Y eso es algo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y quiero decirles, hermano, que Dios está aquí en este lugar y hay respaldo de parte de Él. Lo que pasa es que muchas veces nuestras angustias, nuestras necesidades nos hacen perder esa confianza en Él. Amén. Ese es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy mi hermana puede caminar, hoy mi hermana puede hacer sus cosas, hoy puede tomar el teléfono y hablar conmigo y decirme: hermano, gracias. Y Dios ha puesto eso en nuestro corazón, en mi esposa y en mí, y hemos predicado de su palabra, nos han permitido orar por ellos, y eso me llena de gozo mi corazón y puedo sentir el respaldo de Dios. Aleluya. Le damos un aplauso a Dios. Él es glorioso. Dios es glorioso. El pasaje que yo leí hace un momento, hermanos, tiene que ver con algo muy importante. Cuando dice que Jesús tomó una reacción de ira, de enojo, déjeme decirle algo, hermanos, y tratar de sesgar esto lo más posible en nuestro entendimiento para que podamos comprender. Hay cosas que Dios establece que a nosotros nos parecen graves, fuertes. Por ejemplo, el enojo es algo totalmente que no aceptamos o que no nos parece correcto. Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Dios sabe que hay cosas. Yo quiero decirle que cuando leí esta historia entendí algunas cosas importantes. En qué se había convertido el templo que Jesús había dicho o dijo que era casa de oración. Y algo que me llama mi atención es, en primer lugar, que Dios quiere un lugar es profesamente levantado en el cual podamos adorarle sin ninguna restricción. Un lugar de comunión. Cuando Jesús dijo: mi casa de oración será llamada, estaba refiriendo no solamente un lugar donde podamos venir a orar y poner nuestras peticiones, sino en el lugar por excelencia de adoración. La gente dice: hermano, mire, ahora ya, ¿para qué vamos a la iglesia? En el radio escuchamos el culto, ahí en la televisión vemos un canal. Le voy a decir algo: la Biblia dice que Dios estableció a la iglesia y lo puso en un lugar para que en el lugar su gloria se manifieste. Y el deseo de Dios es que la iglesia en conjunto como pueblo se reúna para adorarle. Qué lindo es Dios. Hay algo que hoy necesitamos mostrar una actitud y una reacción a ciertas cosas que estamos haciendo como sociedad.
y ya ni nos inmutamos. Ya nos parece normal todo lo malo que está pasando. La gente ya nos extraña. Eso es normal o eso es común. Le voy a decir algo que me mostró Dios. Es que cuando Jesús empieza en su actitud a actuar de manera, hermanos, no correcta para muchos, de manera airada, y como decía yo, tratando de sesgar esto, Dios es santo. A ver, dile a tu hermano, Dios es santo. Y hasta cuando se enoja es santo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que Dios es santo, hermano? Ayúdeme. Que no hay pecado en él. Que todo lo que Dios muestra, y le decía hace rato, todo lo que Dios hace tiene sentido. Y hay algo que Jesús hizo que nos parece algo fuera de ese contexto que conocemos, y dice que se airó, se enojó. Pero quiero decirte que de parte de Dios hay un enojo, hay una ira santa. Aleluya. ¿Se acuerda de Samuel? Le recuerdo la historia que llegó con Saúl, estaba todo bien, y Samuel le habló muy fuerte y se enojó y le dijo: ¿por qué has hecho esto? Algo que tiene que hacer. La actitud de Dios siempre nos lleva a llamar nuestra atención para algo. Yo quiero llamar su atención esta tarde, hermano, para decirle que tenemos que construir este lugar para que la presencia de Dios habite aquí. Aleluya. Algo que desea Dios, que esta comunidad cristiana sea un referente poderoso en nuestra alcaldía, para que Dios se mueva poderosamente. Isaías 60 dice: resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo quiero invitarte esta tarde primero a mantener una actitud, entender que cuando venimos a este lugar, Dios tiene toda una intención poderosa de glorificarse, de escucharte. Dice el salmista: aún el gorrión haya nido para sí donde reposar, donde descansar. ¿Sabe qué veía? Entonces me imaginé cuando David entró al templo majestuoso de Salomón, algo impecable, como debe ser, de alguna manera debería ser, algo bien cuidado. Era impresionante el templo, y dice que cuando entró, levantó su mirada y por ahí vio unos gorriones, un nido, y en su salmo dice: aún el gorrión haya nido para sí. Ese es el lugar, hermanos. La iglesia, el templo, la presencia de Dios debe ser el lugar por excelencia donde descansamos. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y yo el miércoles le decía a la iglesia, necesitamos mostrar una actitud y reacción a ciertas cosas que estamos haciendo como sociedad sin inmutarnos. Fíjese bien, tomando las cosas graves sin darle la importancia de vida. Estamos viendo todo lo que está pasando y no nos inmutamos, no nos conmovemos. Y creo, hermanos, que es necesario. La Biblia dice, Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades, las aldeas, predicando el evangelio y sanando a todos los enfermos. Dice la Biblia: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y entonces dijo: rogad al Padre de la mies que mande obreros a su mies. Nuevamente trae el lugar donde adoras, donde oras, está la respuesta. Orad al Padre. Está hablando a los discípulos. Hermano, cuando dice la Biblia que oras, enciérrate en tu habitación, ora a Dios, y tu Padre que ve en secreto te responderá en público. Pero en esta ocasión está hablando a sus discípulos:
orad. Dice la Biblia que es ahí donde Dios responde a nuestras necesidades. Necesitamos mostrar una actitud. El templo es por excelencia la casa de oración. Necesitamos recuperar el sentido y el valor de las cosas que han sido hechas o es profesamente hechas para servir y adorar a Dios. La Biblia dice, Efesios capítulo 1, que usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Aleluya. Todo lo que usted y yo hagamos, dice la Biblia, tiene que ser para que Dios sea glorificado. Aleluya. Y esto, hermano, lo encontramos en la presencia de Dios. Déjeme decirle algo muy sencillo. Por ejemplo, David, el rey David, capítulo 13 de Primera de Crónicas 13. ¿Ha leído la historia? Quiero que poderla poner como referente. Primera de Crónicas 13. Dice que el pueblo de Israel vivía uno de los momentos más grandes, más brillantes. Ya no era el David que estaba perseguido, ya había muerto Saúl. David había sido puesto por rey, el pueblo había venido, los ancianos dijeron: David, tú eres nuestro rey. Aunque que Saúl reinaba, pero al fin quien nos sacaba adelante eres tú. Aunque Saúl reinaba, tú vencías a tus enemigos. Y David lo puso, o Dios puso a David en lo más alto. David estaba pasando el momento más sublime. David, siendo un verdadero adorador, David estando en el momento más brillante de su vida, usted puede leer, tenía un ejército poderoso. Dios había levantado un ejército de valientes. Y David dice, el último versículo del capítulo 12, me parece, había alegría en Israel. Amén. En Israel estaba alegre. Y dice que en ese momento David tomó dos iniciativas. Habló con el pueblo y le dice: vamos a traer a todas las personas que están dispersas, los que les ha ido mal, los que fueron allá lastimados. Traigamos a todo el pueblo, juntémoslos aquí. Vamos a volver a restaurar a Israel como una nación poderosa. Y todos los ancianos y la gente dijo: amén. Pero la segunda iniciativa dijo: vamos a traer el arca del pacto, porque desde el tiempo de Saúl la hemos olvidado. Fíjese bien, David estaba en el momento más brillante. Estoy recordando algo que está en Segunda de Crónicas 13. Siendo un verdadero adorador, cuando las cosas iban bien y él estaba tratando de hacer todo correcto delante del Señor, toma estas iniciativas. Y David, siendo un verdadero adorador y queriendo hacer las cosas bien delante de Dios, dice que quiso traer el arca del pacto. Y sin embargo sucedió una tragedia. ¿Se acuerda? Dice que David preparó un carro nuevo y subió el arca y la condujeron. Pero en un momento el arca se movió y aparentemente el arca se iba a caer. Y un hombre llamado Usa, ¿qué hizo? La tocó, la detuvo porque pensó que caería. Y en ese momento dice que cayó muerto. Y aún, hermanos, dice la Biblia que con toda la buena intención de David, con todo lo correcto que estaba haciendo, con el deseo de agradar a Dios y tratando de hacer lo correcto, dice que se apesadumbró su corazón, trajo contrariedad y dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo llevaré el arca a la ciudad con estas consecuencias? Ahora, hermanos, quiero decirle que después de unos días meditó David, escudriñó las escrituras y encontró que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Y era la manera correcta. Quiero decirle, hermano, aun cuando queremos hacer las cosas correctas, algo relevante que el miércoles le decía, se lo voy a repetir. Una de las cosas más relevantes que queremos compartir hoy y que Jesús enseñó, porque lo que Jesús hizo fue enseñar. Dice el versículo 17: y les enseñaba.
algo que tenemos que hacer, más allá de recibir el enojo o la exhortación, es aprender. Y mire, algo que le decía yo y algo que enseñó Jesús es esto que le voy a comentar, ¿sí? Y es que Jesús le enseñó al pueblo que todo lo que hacemos, a ver, quiero que le digas a alguien, todo lo que hacemos, aún lo más noble, aún lo más santo, puede corromperse. Todo, hermanos, lo que hacemos, todo lo que hacemos bien puede corromperse. Usted puede acercarse con una persona, tener una buena amistad y terminar con un pleito tremendo. Estaba yo platicando con mi esposa un asunto de una familia que eran tan unidas, iban a todo lugar juntos o juntas, platicaban, se reunían a desayunar, iban al mercado juntos, iban a la escuela y terminaron en una situación terrible. Alguna situación por ahí pasó y no se dieron cuenta y terminaron mal. Y este principio que Jesús enseña, el templo había sido edificado de la mejor manera, con la mejor intención, para que la presencia de Dios estuviera ahí. El templo era, hermanos, el sello máximo de la adoración de Israel. El templo significaba que Israel era profundamente un pueblo creyente, un pueblo que creía en un Dios todopoderoso. El templo era el lugar por excelencia que tenía Israel, y sin embargo en algún momento terminó siendo un lugar donde la gente iba solamente a hacer negocios, tanto de manera lícita y de manera ilícita. Y entonces estábamos compartiendo todo lo que hacemos, hermanos, sea lo más noble. Pastores que empiezan bien y terminan mal. Dice el libro de Proverbios: es mejor el fin de un negocio que el principio. Uno empieza bien las cosas, quién sabe cómo van a terminar. Matrimonios que empezaron bien y terminaron, hermanos, en un estado terrible. Es tiempo de restaurar eso. Es tiempo de darnos cuenta. Mire, lo mejor que podamos hacer, podemos hacer cosas muy buenas, pero aún esas cosas se pueden corromper. Aún lo más noble, el ayudar a la gente, se puede corromper. Un día me dijo una persona: hermano, hagamos una asociación civil para recibir ayuda y poder ayudar. Y hasta las asociaciones civiles se corrompen. El dinero que es para algo lo desviamos para otra cosa. Ministerios que hoy se han corrompido, iglesias que se han corrompido, han caído, hermanos, en una especie de herejía, cambiando el mensaje de la palabra. Ahora te voy a decir, todo lo que hacemos, aún lo más noble y lo más santo, puede corromperse. Un ministerio que empieza bien se puede corromper. Un negocio que empieza bien se puede corromper. Una familia bien constituida, bien formada, puede corromperse. Todo en lo que nos movemos, aún en la manera correcta, se puede corromper. Por eso tenemos que examinar. Por eso, hermanos, tenemos que a veces aprender a aceptar la exhortación de Dios. La Biblia dice: examinemos nuestros caminos y volvámonos, ¿qué? A Dios. Examinemos. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que Jesús un día antes había entrado al templo, entró a Jerusalén, entró al templo y dice, y miró todo. Primero miró cómo estaba funcionando el templo. Entró a Jerusalén y vio la ciudad cómo estaba. No está bien. Entró al templo y miró el templo, miró cómo estaba constituido, formado, y se fue y durmió. Al siguiente día entró y empieza a limpiar el templo. Hermano, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dice la Biblia: examinémonos a nosotros mismos si aún estamos en la fe. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. La única manera de evitar esa corrupción, déjenme ir a unos 2 versículos bíblicos. Salmo 139, ¿quiere leerlo conmigo? Y quiero terminar con esto para hablarle primero
Vamos a construir un lugar donde Dios habite. Un día el rey David quiso construir el templo y lo propuso y todos estuvieron de acuerdo, pero Dios dijo: no, tú no vas a construir el templo, tus manos están llenas de violencia. Y no era una violencia que David hubiera hecho por su cuenta, sino era un guerrero. Pero tu hijo sí levantará el templo. Fíjese bien, Salmo 139, verso 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabe, hermanos, que después de 30 años de estar en un lugar sirviéndole, podemos desviarnos, podemos equivocarnos? Después de servir al Señor mucho tiempo, podemos desviar nuestros intereses, nuestra mirada. Por eso la Biblia es perfectamente dada para nosotros, para que podamos corregir. Dice el apóstol 2 de Timoteo 3: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Aleluya. ¿Y qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué dice? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de... David sabía. David estaba saliendo de un bache. El Salmo 26, verso 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo quiero invitarle a renovar nuestra relación con Dios. Póngase de pie conmigo, acompáñeme, por favor. Quiero invitarle a recuperar lo que hemos perdido. ¿Sabe que lo que acabo de leer, lo que dice el libro de Lucas? Jesús vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas es ese lugar honroso que era para Israel, el templo. Dentro de lo que Jesús recuperó fue el lugar de adoración, el lugar donde la gente se reunía, el lugar donde la gente adoraba a Dios. Hermanos, si no adoramos a Dios aquí, ¿dónde le podremos adorar? Si es el lugar más adecuado, si es el lugar donde venimos a orar, si no oramos aquí, ¿dónde podemos orar? Yo le aseguro que si usted no puede orar aquí, no puede orar en ningún lado. Yo le aseguro que si usted no puede adorar a Dios aquí, no puede adorar en ningún lado. Porque este es el lugar por excelencia donde adoramos a Dios. Aunque podemos adorar a Dios en cualquier lado. Yo quiero invitarle a que recuperemos mi casa. Dice, hay un anhelo de Dios. Su casa es un lugar de adoración. El mejor momento, el momento más glorioso, más importante de nuestra vida es cuando estás delante de Dios. Vamos a aprovechar. Si usted cree que Dios está aquí y cree que Dios es poderoso y usted puede recibir una palabra, acérquese a Dios. Dice la Biblia: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Así dice la Biblia. Dice, pero acerquémonos confiadamente. Dice la Biblia, sabiendo que está un Dios que nos escucha, que nos oye. Yo quiero invitarle a que estos tiempos construyamos tiempos de calidad. Levanta tus manos, dile: Señor, queremos adorarte. Hay algo que tú vas a hacer. Yo no sé cómo se sienta usted hoy. Quizá no sea el mejor día de su vida espiritual. Quizá no sea el mejor día para
acercarnos a Dios. Dile en el momento más difícil. Te voy a decir algo, Dios es el mismo. Vamos a tener a orar a Dios como el salmista. Dile: Señor, enséñanos, examina nuestro corazón, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Doctrinas maravillosas, Señor, de salvación, de vida,